Nos da gusto que estés en Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Te damos la bienvenida al 2020. 2020, año de la visión integral. Conéctate, crece, sirve. ¿Usted se ha preguntado por qué estoy vivo? Es la pregunta de existencia. ¿Importa mi vida? La pregunta de significado. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Mi propósito. ¿Qué tan bueno e importante es tener claro el propósito de nuestra vida? Y vamos a ver 5 beneficios rápidamente de conocer nuestro propósito. ¿Y cuáles son esos 5 beneficios? Explicará el significado de tu vida, simplificará tu vida, enfocará tu vida, aumentará tu motivación y te preparará para la eternidad. Y quiero recapitular un poco lo que hemos visto hasta ahora, y es que vimos el primer propósito: fui creado para agradar a Dios. ¿Cómo se llama eso? Adoración. Fui creado para ser parte de una familia. ¿Cómo se llama eso? Comunión. Fui creado para ser como Cristo. ¿Cómo se llama eso? Discipulado. Y hoy vamos a ver en 2 Corintios 3, versículos 5, 6, vamos a ubicarnos todos en la palabra 2 Corintios 3, 5 al 6, y lo vamos a leer todos juntos. ¿Listo? Dice: después de todo, ¿qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor les asignó a cada uno. Yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Señor, háblanos y que podamos hoy tener clara nuestra asignación en la vida y que podamos reafirmarnos en nuestro propósito. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces ahí habla de 2 personajes de la historia de la iglesia muy importantes. Habla de Apolos y habla de Pablo. Pero ¿qué dice con respecto a ellos? ¿Qué eran ellos? ¿Qué eran ellos? Servidores. Diga conmigo: nosotros somos servidores. Dígalo por favor. Somos servidores, servidores de un nuevo pacto, ¿cierto? Y cada uno fueron servidores. ¿Por qué? Porque se les asignó esa tarea. Nosotros somos servidores porque Dios nos ha asignado esa tarea. Eso es parte de nuestro propósito. Y dice: yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Es decir, que hay personas que han sido fundamentales en nuestra vida y en nuestro proceso como hijos de Dios, pero finalmente quien nos ha dado el crecimiento es Dios. Porque ¿qué somos nosotros? Somos servidores y somos instrumentos de Dios. Finalmente Dios es quien hace la obra en cada uno de nosotros. Entonces el cuarto propósito es: fui formado para servir a Dios. ¿Y cómo se llama ese propósito? Servicio. En Efesios 2:10, ustedes lo van a leer, Efesios 2:10, dice: porque somos hechura de Dios. Entonces, ¿qué somos nosotros? Hechura de Dios. Dios nos creó, Dios nos hizo con sus propias manos, Dios nos diseñó de antemano. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué? Es decir, que el propósito de Dios con nosotros es que a través de nosotros nuestra vida sea ¿para qué? Para buenas obras, obras de servicio unos a otros, las cuales Dios dispuso de antemano. Es decir, están ahí. Si yo tengo claro mi propósito y yo soy sensible al Espíritu Santo y yo sé cuál ha sido la asignación que Dios me ha dado en la vida, yo tengo que entender cada oportunidad de servicio como parte de mi propósito, porque están dispuestas para mí. Dice: a fin de que las pongamos en práctica. Y en Juan 17:4, lo vamos a proyectar también, dice: yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. ¿Ahí quién está hablando? El Señor Jesucristo. Él vino como servidor de Dios. ¿Y cuál fue su propósito a través de su servicio? Glorificar a Dios. Amén.
Es decir, que nosotros fuimos creados para servir. Y nuestro servicio, la motivación de nuestro servicio, ¿cuál es? Glorificar a Dios. ¿Amén? Muy bien. Entonces, fuiste puesto en la tierra para aportar algo. Resulta que nosotros fuimos creados, no fuimos creados solo para consumir recursos como comer, respirar y ocupar espacio. Dios nos diseñó para que hiciéramos una diferencia con nuestra vida. Fuimos creados para añadir vida a la tierra, no para quitársela. Nuestras palabras, nuestros actos deben reflejar vida. Amén. Dios quiere que le des algo a cambio. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que nosotros podamos servir. Amén. ¿Por qué? Porque fuimos creados para servir. Quien no sirve, no sirve. Amén. Y cuando hablamos del servicio y hablamos del ministerio, resulta que hay personas que creen que el ministerio es solamente para los pastores, para los clérigos, para las personas que tienen una profesión y que están vinculadas tiempo completo a una iglesia. No. Nuestra asignación y nuestro ministerio está en el lugar donde Dios nos ha puesto también. Porque ¿qué es ministrar? Servir. De pronto se ha malinterpretado en un ámbito cristiano. La gente cree que ministrar es cuando uno le impone las manos, o cuando oran por liberación, o hacen unas oraciones de renuncia, que eso es ministrar. Eso también es ministrar. Pero ministerio y ministrar es servir a los demás. Yo soy ministrado cuando soy servido por otros. Soy ministrado cuando vengo a la iglesia y me encuentro un ujier con una sonrisa. Soy ministrado profundamente por Gladysita, quien está pendiente de mí el domingo, por Jorge, por las personas que sirven en la alabanza. Su servicio ministra mi vida. Amén. Pero yo tengo la posibilidad de ministrar cuando sirvo a ustedes. Entonces diga conmigo, eso es dando y recibiendo. Amén. Entonces, la Biblia nos da algunos detalles y vamos a ver esos detalles. Creado para servir a Dios, indudablemente. Siempre que sirves a otros, de cualquier manera, le estás sirviendo a Dios. Nosotros tenemos que entender una cosa. Cuando nosotros servimos, no le servimos ni al líder, ni al pastor, ni a nuestro jefe en el trabajo, ni a nuestros padres, ni nosotros le servimos a Dios. Cada buena obra, cada acción de nosotros que ha sido dispuesta por Dios para nosotros, para que podamos ministrar a otros a través de nuestro servicio, ¿a quién le servimos? A Dios. Hay personas que dicen que en su caminar diario de pronto no tienen buenas actitudes y lo que dicen es, no, es que yo le sirvo a Dios. Sí, tú le sirves a Dios sirviéndole a la gente. Tú no puedes apartar, sacar de la ecuación la gente para servir efectivamente a Dios. Tú sirves a Dios cuando tú tratas y amas a las personas y sirves a las personas. Estás enfocado en que le estás sirviendo a Dios. Por eso tienes actitudes correctas con la gente. Amén, porque eso puede ser malentendido también. Una vida de éxito se centra en nosotros mismos. Es decir, digo, yo quiero tener éxito en la vida. Entonces todos queremos tener éxito en la vida. Entonces nos levantamos, llegamos a cierta edad y decimos, yo quiero tener éxito en la vida. Y todo ese éxito se centra en mis logros personales. Y no está mal. Pero yo no fui creado para mis propósitos personales. Yo fui creado para los propósitos de Dios. Y viviendo los propósitos de Dios, mi vida tiene significado y ese es el verdadero éxito. Una vida de éxito se centra en uno mismo,
pero una vida de significado se centra en cómo le puedo servir bien a los demás. Y eso es lo que le da significado a mi vida. Amén. Yo encuentro significado en mi vida cuando yo puedo servir a otros, entendiendo que cuando sirvo a otros, le estoy sirviendo a Dios. En Jeremías 1:5, quiero que lo miremos en las pantallas, dice: antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. O sea, eso es algo que tenemos que tener nosotros tan claro. O sea, nosotros no estamos aquí por casualidad. Dios no nos ha dotado de unos dones, de unos talentos, de unas habilidades para desempeñar ciertas tareas en el ámbito secular, en todo lo que hacemos, porque también hay personas que creen que quien sirve tiempo completo a Dios es solamente el pastor. Finalmente todos estamos tiempo completo trabajando para el Señor. ¿Por qué? Porque somos siervos de Dios donde Dios nos ha puesto. Amén. ¿Queda eso claro o no? No es que yo tenga dos trajes. O sea, un traje en la iglesia donde sirvo a la gente y otro traje afuera donde no le sirva a nadie. No, yo soy cristiano adentro y afuera de la iglesia. En la casa, por fuera de la casa. En el baño y por fuera del baño. En mi casa cuando nadie me está viendo. Cuando estoy frente a un computador. Cuando estoy con mi teléfono en la mano y tengo acceso a un chat. Ahí también soy cristiano. Amén. Dice, antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Oiga, ya te había elegido. Antes de que nacieras ya te había apartado. Eso es espectacular, ¿no? ¿Usted no se siente muy contento con eso? Antes de yo nacer, en el año 1969, un pastor dijo, orando por mi mamá, que yo le iba a servir a Dios. Y eso pasó conmigo. Pero no quiere decir que si no pasó con usted y oraron específicamente en el vientre de su mamá, no quiere decir que usted tampoco ha sido apartado por Dios desde antes de nacer. Claro que sí. Claro que sí. Porque Dios nos creó con una asignación específica desde antes de nacer. Dice, te había nombrado profeta para las naciones. Entonces, fui salvado, ¿para qué? Todos nosotros somos personas que hemos sido salvadas. Salvadas por Dios. Salvadas de la condenación eterna. Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Cristo derramó su sangre y pagó el precio de nuestra redención. Todos nosotros estamos secuestrados. Y Cristo murió en la cruz para salvarnos, para darnos vida, para liberarnos, darnos salvación. Entonces, dice la Escritura, Él es quien nos salvó y escogió para su obra santa, porque no lo merecíamos, sino porque estaba en su plan. Ninguno de nosotros merecíamos ser salvos. Fuimos salvados como un regalo de Dios. Muy bien. En el reino de Dios, miren la siguiente imagen. En el reino de Dios tienes un lugar, un propósito, un rol y una función que cumplir. Todos aquellos que tomamos la decisión un día de seguir a Cristo, fuimos adoptados y somos parte de su reino. Entonces, aquellas personas que luchan con pensamientos de baja estima, aún no han entendido claramente su propósito. ¿Por qué? Porque como ciudadanos del reino de Dios, usted y yo, que somos príncipes, porque el Señor es el Rey de Reyes, en ese reino que tenemos un lugar, un propósito, un rol y una función que cumplir. Y esto es lo que le da vida y significado a nuestra vida. Le da
vida y significado y valor a nuestra vida. Entonces, si usted de pronto ha sido pisoteado, ha sido maltratado, en su trabajo no tuvo un buen día, seguramente en su relación familiar el ambiente no es fácil, y usted en vez de recibir palabras de afirmación ha recibido palabras de desafirmación. Usted, al venir a Dios como ciudadano de su reino, tiene que asimilar esta verdad y decir: en tu reino tengo un lugar, un propósito, un rol y una función que cumplir. En ti mi vida tiene significado y mi vida tiene valor. Amén. No importa lo que hayas vivido. Si no amo a los demás, ni deseo servirles, debería preguntarme si Cristo está realmente en mi vida. ¿Por qué? Porque fui creado ¿para qué? Para servir. Fui creado para servir. Y no fui creado para servir a los que yo quiero, porque es muy fácil. Fui creado para servir a todos, inclusive al que no es simpático con nosotros. Gracias a su salvación, nuestro pasado ha sido perdonado, nuestro presente tiene significado y nuestro futuro está asegurado. Voy a volverlo a leer. Gracias a su salvación, nuestro pasado ha sido perdonado, nuestro presente tiene significado y nuestro futuro está asegurado. Romanos 12, versículo 1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual, es decir, fui creado para agradar a Dios, eso es adoración, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cómo ofrecemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo agradando a Dios? ¿Cómo? Sirviendo. A veces pensamos que adoramos a Dios solamente en la iglesia cuando estamos cantando canciones. Adoramos a Dios sirviéndole. ¿Por qué? Porque si la adoración es que fui creado para agradar a Dios, ¿qué le agrada a Dios? Que nos sirvamos unos a otros. Hemos sido llamados para servir a Dios. Dígale al que tiene a su lado: fuiste llamado para servir a Dios. Otro término para el servicio de Dios mal interpretado por la mayoría de las personas, que lo decía ahorita, es la palabra ministerio. ¿Y qué es ministerio? De la palabra ministerio viene ministro. ¿Y qué significa ministro? Servidor. Si eres cristiano, eres un ministro, y cuando estás sirviendo, estás ministrando a otros. Es tan digno aquel que predica la palabra como aquel que lava los baños el domingo. Porque el tema no es el tamaño de la obra lo que hace relevante nuestra tarea, no. Es tu servicio a Dios. No es si te ven. No, ahí donde nadie te está viendo, Dios te está mirando. Y Dios se agrada de ti. Y estás sirviendo al Señor. Cuando recoges las hojas, cuando limpias el cable, cuando guardas el instrumento, cuando le haces aseo al piano, cuando cuidas el inventario que Dios te entregó.
cuando sirves en Rocafé, cuando estás en tu trabajo y haces un favor a uno de tus compañeros, cuando sin nadie pedírtelo, cuando ves que las cosas están difíciles en el trabajo, tú pudieras irte más temprano y tú dices, yo me quedo. Estás sirviendo a Dios y estás dando buen testimonio. Porque buen testimonio no es aquel, buen testimonio no da aquel que siendo cristiano llega tarde a trabajar. Buen testimonio es aquel que es cristiano y que la gente sabe que es cristiano y llega antes de la hora a trabajar. No, es que yo cumplí. Llegaste a las 8 y te fuiste a las 12 en punto, mejor dicho, desde las 12, desde las 11:30 estás así. Como si estuvieras en una carrera de 100 metros listo para salir. No. Le estás sirviendo a Dios. Tu trabajo, si tú no ves tu trabajo como un servicio a Dios, qué bendición que nosotros estemos haciendo nuestro trabajo como una vocación y que además recibamos un sueldo. ¿Por qué? Porque disfrutamos lo que hacemos, ¿o no? ¿Usted no disfruta lo que hace? Yo me siento muy feliz porque amo lo que hago y además, por la gracia de Dios, recibo un sueldo. ¡Qué bendición! Entonces el tema no es hacer con amor. ¿Cómo es? El tema no es pedir a Dios lo que quiero hacer, sino amar lo que estoy haciendo. Y si tal vez donde tú estás, tú anhelas algo más, valora lo que tienes, sé responsable, da buen testimonio, sirve al prójimo y a su debido tiempo Dios te va a poner donde Dios te quiere poner. Por ahora, ese es el lugar que Dios te asignó. Y hazlo con amor y con contentamiento. ¿Amén? Bueno. Fuimos sanados para ayudar a otros. Fuimos bendecidos para ser de bendición. Y fuimos salvados para servir. Amén. Cuando yo tengo la seguridad de que Dios me sanó, yo tengo una responsabilidad frente a aquellos que están enfermos. ¿No creería usted eso? Voy a hacer otra afirmación que tiene una pregunta inmersa. ¿Yo soy bendecido para qué? Para bendecir. Amén. Yo soy bendecido para bendecir. Quiero contarles algo en mi relación personal con Dios. Este año me puse un reto. Y es diezmar mucho más de lo que debo diezmar. Y no es fácil. Y empecé. Y la idea es que cada mes yo pueda diezmar un poquito más. Quiero aclarar, yo no recibo ingresos aparte de mi sueldo. Pero yo creo en el poder de Dios para bendecirme. ¿Por qué? Porque tengo peticiones que solo se pueden cumplir sobrenaturalmente. Y yo creo en Dios. Y el Señor dice, pruébame ahora en esto y abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde. Ataré por ustedes al devorador y ustedes serán tierra deseable. Y estoy completamente seguro, porque Dios no me va a dejar defraudar con lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque si el Señor dice, pruébame ahora en esto, pues entonces yo dije, Señor, yo te voy a probar. Y yo voy a obedecer. Pero quiero tener una fe audaz, quiero ir más allá. Ahí los invito si ustedes quieren unirse a ese propósito. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios
no nos llevó de inmediato al cielo? ¿Saben por qué? Porque Dios quiere cumplir su propósito con nosotros en la tierra. Él tiene un ministerio en su iglesia y una misión en el mundo para ti. Y vamos a ver el llamado para servir a Dios. Diga conmigo, yo he sido llamado para servir a Dios. Entonces, un cristiano que no sirve, por definición, implica una contradicción. En 1 Corintios 12, versículo 27, dice: ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de ese cuerpo. Diga, yo soy el cuerpo de Cristo. Tal vez en el cuerpo de Cristo tú eres mano, tú eres ojos, tú eres pie, tú eres oído para escuchar a otros, boca para dar un consejo adecuado. No sé cuál es tu don. La madurez espiritual nunca es un fin en sí misma. Nosotros maduramos, ¿para qué? Para dar a otros. ¿Usted sabía que nosotros maduramos sirviéndonos unos a otros? ¿Cómo aprendemos nosotros? ¿Cómo crecemos? Relacionándonos con los demás. ¿Y cómo maduramos? Teniendo roces, ¿o no? Las personas nos ayudan a crecer. Piense usted en esas personas que le han ayudado a crecer en su vida, tal vez su esposa, sus hijos. Para mí, mis hijas son la universidad, la maestría y el doctorado. No sé qué sigue después de eso. Pero gracias a Dios, mi tarea como pastor de la iglesia, para mi esposa yo he sido también su doctorado, porque no es fácil ser esposa de un pastor. Pensemos en todas aquellas personas que nos han ayudado a madurar. Y cuando hablamos de personas que nos han ayudado a madurar, no aquel que nos acaricia la espalda, que nos da el golpe en la espalda, que tan querido, que te invita, que siempre te saluda, no. Pensemos aún en aquellas personas que te han llevado a que tengas que orar por ellas, a que tengas que clamar, porque es que el tema, finalmente todos aquí somos líderes. Lo difícil de ser líder no es liderar a otros, lo difícil de ser líder es liderarnos a nosotros mismos. Se te manda a servir a Dios. La Madre Teresa de Calcuta dijo lo siguiente, escuchen esto que me pareció hermoso, dice: vivir en santidad es hacer la obra de Dios con una sonrisa. Para los cristianos el servicio no es opcional, algo que forma parte de nuestros horarios si nos sobra el tiempo. Es el corazón de nuestra vida cristiana. El servicio es dar. Y estos son dos verbos que definen el cuarto propósito de nuestra vida en esta tierra. Dios nos llamó a servir y a dar. Amén. La madurez es para ministrar y maduramos para dar. No es suficiente conseguir aprendiendo más y más. Debemos poner en acción lo que conocemos y poner en práctica lo que proclamamos creer. Tenemos que ponerle acción a la fe que profesamos. Edificar sobre la roca es que yo escucho la palabra y yo reflexiono sobre la palabra y tengo un plan de acción para ver de lo que recibí de la palabra qué Dios quiere tratar conmigo y qué es necesario que yo ponga en práctica saliendo de este lugar. Porque o si no, se nos olvida. Y no solamente se nos olvida, sino que además, qué tristeza que tuvimos la oportunidad de que Dios hablara a nuestra vida y que hicimos
con lo que Dios nos entregó. Lo menospreciamos. Cuando venimos a la iglesia y no ponemos en práctica lo que Dios nos habló, estamos menospreciando la comida que el Señor nos dio. Hay 2 ejemplos en la Biblia y están en Tierra Santa. En la Biblia no, en Tierra Santa, en Israel. Por un lado está el mar de Galilea. El mar de Galilea es el lago de Genesaret y es un lugar que está lleno de vida. ¿Por qué? Porque recibe agua y da agua. Y está lleno de vida. Y el contraste es el mar muerto. ¿Por qué? Porque recibe todo el tiempo y no da nada. Cuando nosotros nos dedicamos a recibir y no damos nada, nos morimos. Nos morimos en vida. ¿Queremos realmente reflejar la vida de Cristo? Que de lo que hemos recibido, ¿qué tenemos que hacer? Debemos dar a otros. Diga conmigo, he sido bendecido para bendecir. Y es claro que a veces el servicio es lo opuesto a nuestra inclinación natural, pero nosotros tenemos que ser intencionales a la hora de servir a los demás, porque muchas veces, como hoy en día uno escucha gente que dice, yo es que estoy buscando una iglesia que supla mis necesidades y la iglesia sea de bendición para mi vida. ¿Ustedes qué opinan de eso? Estoy buscando una iglesia que supla mis necesidades y sea bendición para mi vida. ¿Cuál debería ser la actitud correcta, queridos? Estoy buscando un lugar para servir y bendecir a otros. Hay personas que a veces me dicen, pastor, vienen personas acá, chévere, espectacular, bienvenidas. Hay personas que se van de aquí y van a otras iglesias también, que se vayan con la bendición de Dios, pero siempre el mensaje que les dejo en su corazón, porque nosotros no somos la única iglesia, pero el mensaje que les dejo en el corazón, que quiero que se lleven de parte mía, para aquellos que deciden irse a otra iglesia, es: tú vas a ir a otra iglesia, primero que todo que sea una iglesia donde tú vayas a apoyar el ministerio del pastor que está a cargo de esa iglesia. Segundo, que tú puedas servir de todo corazón y que tú puedas crecer. Porque nosotros no debemos ir a buscar una iglesia para empezar a comparar iglesias, porque eso es típico. Entonces hay gente que se la pasa de iglesia en iglesia y es comparando a ver cuál suple sus necesidades. No, desde luego cada uno de nosotros de manera individual tiene libertad de congregarse donde se quiera congregar y donde finalmente Dios le confirme que debe estar. Pero nosotros no debemos ir a una iglesia que supla mis necesidades, sino que la motivación para ir a una iglesia es: voy a una iglesia a servir a Dios y a bendecir a las personas. Amén. Si nuestro objetivo no es ese, estamos graves. ¿Cómo prepararse entonces para la eternidad? Dios comparará cuánto tiempo y energía gastamos en nosotros mismos comparado con lo que invertimos en servir a otros. Entonces, cuando lleguemos al cielo, no va a servir esta respuesta: estaba muy ocupado, tenía mis propias metas, estaba preocupado con el trabajo, me estaba divirtiendo, me estaba preparando para la jubilación. Yo me acuerdo que había una señora que asistía a la iglesia y siempre nos decía lo siguiente: pastor, ya casi me voy a jubilar. Cuando me jubile, vengo a servir a la iglesia.
hoy en día no está en la iglesia y hace como 15 años se jubiló y no sirve en ninguna parte. ¿Por qué? Porque tú no puedes condicionar tu servicio al prójimo. Tú no puedes condicionar tu servicio a Dios. Dios te llamó y Dios no te va a poner cargas que tú no puedes llevar, sino que Dios te va a asignar unas tareas, te va a dar los dones y los talentos para poderlo hacer con sabiduría y que puedas hacerlo tranquilo, pero que lo hagas. Estamos completamente vivos cuando ayudamos a otros. Y por último, ¿qué significa servicio y significado? Muchas veces decimos, es que yo estoy dispuesto a dar mi vida por mi carrera profesional. Es que estoy dispuesto a dar mi vida por el deporte, por un entretenimiento, por la fama, por las riquezas. Y lo voy a entregar allí todo. Pero nada de esas cosas nos dan significado. Porque todas esas cosas son ¿qué? Efímeras. El servicio es el camino a la significación. Dígale al que tiene a su lado, una vida de significado es una vida de servicio. Y Dios indudablemente quiere usarnos sirviendo a otros para marcar la diferencia, porque Él quiere trabajar a través de nosotros. No importa la duración de nuestra vida, lo que importa para Dios es la donación de nuestra vida. ¿Cuánto diste de tu vida para darle valor a otros? Vuelvo y les digo, el éxito, la búsqueda del éxito muchas veces se puede centrar en nosotros mismos, pero una vida de significado se centra en servir a otros. Hoy en día usted va a conferencias de liderazgo y hoy en día las conferencias de liderazgo que te enseñan que el líder, el que está a la cabeza, tiene que estar dispuesto a servir a aquellos que le sirven. Es decir, que cobra valor lo que está escrito ¿en dónde? En la Biblia. Porque finalmente lo que funciona es lo que Dios dice. Entonces alguno dirá, bueno, pero es que yo no soy como apto para servir a otros. Yo tengo muchas limitaciones. Les voy a hablar de algunos ejemplos. Abraham era viejo y Dios lo llamó. Jacob inseguro y de él formó un pueblo. Lea no tenía atractivo, dice que tenía los ojos apagados. Le decían medio sueño. Así se llamaba, así le decíamos a un amigo del colegio que tenía los ojitos apagados, le decíamos medio sueño. José fue abusado. Recibió abuso de parte de la esposa de Potifar y sus hermanos lo vendieron. ¿Y Dios cómo lo usó? Para que a través de su influencia sus hermanos y su pueblo fueran salvados. Moisés, tartamudo. Si usted se preocupa porque no puede hablar bien, le voy a decir una cosa. Hay un testimonio de una niña en la iglesia que es hermosa y era tartamuda. Literal. Y sufrió mucho en el colegio por el bullying que le hacían. Y entonces, ¿qué hizo ella? Quedarse callada. No hablaba. Y uno la veía y la saludaba y ella ni contestaba porque le daba temor hablar por la vergüenza de su tartamudez. La mamá, una mujer muy juiciosa con las cosas de Dios, la mujer oraba y ayunaba por su hijo.
Y un día estaba la mamá en la casa y escuchó que su hija estaba cantando. Y cantaba, y cantaba, y cantaba, y cantaba, y cantaba, y cantaba, y cantaba. Y ella dijo, tan raro, ¿y quién está cantando? Y además cantaba hermoso. Y vio que su hija lo estaba haciendo. Dios hizo un milagro. Entonces, si usted tiene problemas para expresarse, tal vez Dios quiere hacer un milagro a través de su voz. Porque si Dios quiere que tú cantes, vas a cantar. Si tú quieres que Dios hable, que si Dios quiere que tú hables, tú vas a hablar. Y Dios te va a enseñar y te va a capacitar. Gedeón era pobre, Sansón codependiente, Rahab inmoral, David tuvo un amante y todo tipo de problemas familiares. Jeremías estaba deprimido, Jonás era rebelde, Noemí una viuda, Juan el Bautista un excéntrico, Pedro impulsivo, Marta estaba preocupada por todo, la samaritana fracasó en varios matrimonios, Zacarías era impopular, Tomás tuvo dudas, Pablo poseía una salud pobre y Timoteo era tímido, pero Dios los escogió, aceptaron su asignación y Dios los usó. ¿Estás dispuesto tú a escoger tu asignación a pesar de tus limitaciones? Porque finalmente Dios es quien va a hacer la obra. Estos personajes no se adaptaron muy bien al ambiente, pero Dios los usó a cada uno de ellos para su servicio, como también te usará a ti si dejas las excusas para hacerlo. El domingo aprendimos solo por hoy. Entonces, hoy recibiste una exhortación para servir, que hoy te vayas con eso en tu corazón. No se ha acabado la noche. Tal vez si tú eres casado, esta es la oportunidad de que llegues a la casa a hacerle la comida a tu esposa, a lavar los platos, porque es una manera de servir, ¿o no? Hijos, arreglar su cuarto. Papás, quédense ahí tranquilos que yo les hago la comida. Y si usted tiene dudas al respecto, usted no se preocupe, usted ora que Dios santifique esos alimentos. El servicio no es opcional. Y la pregunta para considerar es, ¿qué es lo que me impide aceptar el llamado de Dios para servirle? En estos días me llamó una persona y me dijo, pastor, es que quiero presentarle a una persona que viene de Estados Unidos y se lo quiero presentar porque él quiere predicar en su iglesia. Y me colgó. Y yo me puse a pensar y yo le dije, ve, tan raro. ¿Qué tal si más bien me hubiera dicho, pastor, quiero presentarle a una persona que viene de Estados Unidos, que va a estar unos días acá y quiere apoyar en el servicio en su iglesia, lavando baños, ayudando a parquear los carros, recogiendo las hojas a las 7 de la mañana, o de pronto quiere ayudarle a uno de los voluntarios a organizar el templo el viernes en la tarde? A mí me dice eso y yo pongo a semana a predicar. Téngalo por seguro. Porque desafortunadamente muchos creen que hacen muy bien la tarea de servir a Dios estando en una plataforma. Y es donde nadie nos ve. Donde nadie nos ve. Oremos. Padre, te damos muchas gracias
por este espacio hermoso que tú nos regalas. Gracias por recordarnos una vez más que la asignación que tú nos has entregado en la tierra es servirnos unos a otros. Señor, tú siendo el líder más grande de la historia, han pasado 2000 años y cada vez más y más personas te siguen, Señor. Cada vez más y más personas se unen a ti para seguirte. Pero dice tu palabra que tú no viniste a ser servido, sino a servir y a dar tu vida por otros. Ayúdanos a entender y a atender esa asignación, Señor. Que de pronto recoger un papel en un centro comercial tiene gran valor, porque le está ayudando a una persona en su trabajo. Recoger un plato, organizar una silla, ayudar a organizar los asientos en un aula escolar, en la universidad. Ese servicio tú lo ves, Señor. Levantarnos en la mañana a servirnos como familia. En nuestro trabajo, ayudar a otros en su tarea. Tal vez queremos traer a las personas al cristianismo, pero nos negamos a llevarle el cristianismo a ellos. Y es distinto, porque tal vez seríamos mucho más efectivos a la hora de evangelizar. No si hacemos todo lo que tenemos que hacer para traerlos a Cristo, sino que a través de nuestra vida y nuestro servicio a ellos podamos llevarles a Cristo. Quiero saber si hay personas que hoy nos acompañan por primera vez. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.